Salud y Prestación de Servicios, Iván González, y la directora del INS, Marta Ospina. Arrancamos entonces inicialmente con unas palabras del viceministro, unas palabras de la directora del Instituto Nacional de Salud, y venimos a este micrófono a hacer las preguntas. Muchas gracias, viceministro. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Precisamente hoy, 16 de diciembre, empiezan las novenas en Colombia. Han pasado 15 días desde que empezó este mes en donde siempre en Colombia aprovechamos para celebrar, pero el sentido de hoy es que nos ayuden a transmitir un mensaje alrededor de 3 riesgos inmensos y totalmente evitables, que son riesgos alrededor de la pólvora, riesgos alrededor de los accidentes de tránsito y riesgos alrededor del consumo de alcohol no legal. Específicamente nos tiene preocupados pólvora. Hemos visto que ha venido, digamos, a un ritmo grande. Íbamos un poco mejor el año pasado. Este año tenemos un poco más de la globalidad. En total tenemos 247 adultos contra 250 del año pasado, pero la preocupación va en que vamos en 155 adultos más que los 138 del año pasado. Si bien en niños vamos un 18% por debajo, hay dos cosas que nos preocupan: que los adultos van más y que la proporción de adultos quemados con pólvora es superior. Entonces, nuestro mensaje es el mismo sobre los 3 riesgos. Este ministerio, con el Instituto Nacional de Salud, ha trabajado alrededor de, y con otras entidades como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ha trabajado en circulares dando directrices a las personas, pero nos interesaría mucho transmitir hoy mensajes alrededor de los temas. En primer lugar, evitar la manipulación de pólvora y dejarla siempre en manos de terceros. En segundo lugar, evitar la combinación de pólvora y alcohol, que es muy dura. En tercer lugar, mantener a los niños lejos de la pólvora. Recordemos que cerca del 22% de las personas lesionadas lo hacen observando pólvora. Entonces no es solo un tema de manipulación. Frente al tema de alcohol, recordar la premisa básica de tomar alcohol con moderación y con estampilla. Y frente al tema de conducir, elementos básicos como no mezclar alcohol con la manejada, y antes de viajes largos, dormir adecuadamente y estar lejos y fuera de los alcances del alcohol. Yo voy a parar ahí para darle paso a la doctora Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, que va a complementar algunas cosas y después podemos tomar algunas preguntas. Gracias, viceministro. Buenos días para todos. Efectivamente, el mensaje básicamente es que no hemos logrado modificar el comportamiento que ya conocemos. El comportamiento que hemos observado en los últimos años, y estoy hablando desde que se lleva la vigilancia intensificada de pólvora, no quiere decir que antes era mejor, simplemente no teníamos esos datos. Siempre el 1 de diciembre, el 8 de diciembre, 7 y 8 de diciembre y el 16 son fechas notorias y así se han ido comportando. Eso quiere decir que hoy es una fecha crítica, por eso estamos haciendo este refuerzo el día de hoy. Es importante que tomemos la decisión de no tener celebración o la novena o la reunión familiar acompañada de pólvora. Como bien dice el viceministro, la reducción existe, pero es una reducción prácticamente inexistente, con un 3%. Tenemos 3 casos menos que al mismo momento del año pasado, pero muchos más adultos, como lo dice el viceministro. La reducción se ha dado a expensas de niños, o sea que la mejora realmente no es algo de lo cual nos podamos sentir orgullosos. Podemos hacer la diferencia esta noche, podemos cambiar las cosas hoy si hacemos la novena sin pólvora, si hacemos la novena pensando en que hay otras maneras de celebrar. Creo que si hoy hacemos una diferencia, será un buen augurio para la fiesta del 24 y la fiesta del 31. A hoy no vamos bien,
las cosas no parecen haber cambiado y pareciera que lo que hemos venido insistiendo pues no ha sido tenido en cuenta. Muchísimas gracias, Marta. Por favor, iniciamos entonces las preguntas. Pueden pasar a este micrófono. Bueno, Pía de Blue Radio, tengo dos preguntas. Primero, ¿qué factores pueden estar influyendo en que estemos prácticamente igual que el año pasado en total? Esa es la primera. Y la segunda es, por lo que acaba de decir la doctora Ospino, ¿podría ser que lo que está pasando es que ahora hay mejor medición que en años pasados y por eso hay tantos casos registrados a hoy o no? Y ya. Esto es lo primero. Yo creo, Pía, que lo más importante es seguir insistiendo en el tema de las conductas individuales. Las personas que nos van oyendo en este momento en radio o que están viendo en este momento el noticiero tienen la posibilidad de tomar una decisión hoy para salvar a su familia. Son segundos, Pía, son segundos en donde uno dice, yo no me tomo unos aguardientes, yo no defino manejar, con trago, yo no celebro mi novena con pólvora, y creo que esas decisiones son las decisiones inteligentes para proteger a los niños y a las familias. Recordemos que estos son lesiones graves. Entonces, en el tema de hábitos es insistir y ojalá a las personas que nos oyen ahora tomarse unos segundos para reflexionar lo que puede ser la diferencia de terminar esta Navidad sin un familiar querido por una imprudencia, sin una mano, sin un ojo, con una quemadura grave, con ceguera, y son decisiones de segundos. Entonces, es tomar bien las decisiones y queremos insistir mucho en las campañas que hemos venido sacando, que nos ayuden a transmitirlas, la de pólvora, porque me quiero, porque te quiero, cero pólvora, parcero, y todo el tema de seguridad vial que es fundamental. Paro ahí, Marta. Sí, exactamente. No existe un factor distinto a la decisión personal. Eso es un asunto de decisiones de personas y de familias cuando estamos hablando con los menores. Y no podemos de ninguna manera pensar que tenemos mejor estadística y por eso tenemos más casos. No, tenemos más casos, tenemos casos. En este momento los casos están 3 por debajo, que no es una diferencia, como digo, importante. La vigilancia es intensificada en Colombia desde hace muchos años. El Instituto Nacional de Salud saca 2 boletines al día que ustedes conocen. Eso implica, es un trabajo de 24 horas, personas que además trasnochan, pasan la noche largo haciendo todo el barrido por todos los servicios de urgencias, o sea que esto es un tema muy fiel a la realidad. Pudiesen existir incluso algunos casos adicionales, pocos, pero pudiesen existir, pero creo que Colombia hace un trabajo, un barrido muy exhaustivo de lo que existe. Diana Cabrera, de RCN Radio. Bueno, primero, ¿cuáles son las ciudades del país donde hay más una estricta vigilancia, teniendo en cuenta las estadísticas que se han presentado por quemaduras con pólvora, también por accidentalidad? Y lo otro es, ¿qué va a pasar con el subregistro? Porque lamentablemente algunas personas que resultan quemadas, los menores de edad, los papás no los llevan a tiempo, y esto podría de una u otra manera hacia el próximo año o hacia Navidad, Año Nuevo, aumentar mucho más las cifras. Yo le contesto la primera parte y le doy a Marta para que entre en el detalle de los lugares. Yo creo que hay una condición especial este año y es que los secretarios de salud salientes, los alcaldes y gobernadores salientes pueden cerrar con broche de oro su gestión y no permitir que el empalme distraiga la necesidad de trabajar articuladamente con otras autoridades como la policía para controlar estos riesgos. Pongo ejemplos rápidos, pero Bogotá, Tolima son los 2 que estamos viendo que crecen más, y sé del esfuerzo que se ha hecho desde la Secretaría de Salud, pero parece ser un año donde necesitamos más esfuerzo y no queremos que esa transición de gobiernos nos distraiga de esa responsabilidad de intensificar el trabajo con otras agencias y de vigilar. No hay lugares con vigilancia más intensa. Todo Colombia se rige por el mismo sistema de vigilancia, ¿no? O sea que todas las entidades territoriales hacen el mismo ejercicio, las IPS notifican
la policía, el ICF, todo el mundo hace el mismo ejercicio en todo Colombia. Hay departamentos y ciudades, como bien lo dice el viceministro, que tienen más casos y que año a año han tenido más casos. El Valle del Cauca, por ejemplo, recordarán el año pasado. Entonces, ellos tienen, por supuesto, mucho más encima de los ojos y sin embargo, pues van mejor. Como hemos estado viendo, nos preocupa Antioquia, Tolima, Risaralda, Cauca, porque hemos visto esos aumentos, pero todo Colombia en general está en ese ejercicio de vigilancia. El subregistro el subregistro es pequeño, existe, se sale como el subregistro de cualquier evento, pues de los ámbitos de la vigilancia, pues porque precisamente está por fuera. Hay ajustes posteriores, ustedes saben que nosotros seguimos ajustando estos casos hasta marzo. En marzo cerramos la vigilancia realmente en cifras, pero más que ajustar 1 o 2 casos que hayan quedado adicionales, que ese no es el objetivo final, porque eso no es un ejercicio académico, el objetivo es informativo, para poder hablar con ustedes, lo hacemos con la ciudadanía a través de ustedes, para tomar decisiones en este momento. Lo que importa es tomarlas hoy, no en marzo cuando cerremos la base de datos. Buenos días, Yoreli Ibargüen de Caracol Radio. Vice, como profundizar un poco acerca de las recomendaciones. Durante todo el año el Hospital Simón Bolívar está recibiendo quemados no solamente por pólvora, sino por descuido en la casa y todo esto, y pueden aumentar para esta fecha, que es precisamente donde están en vacaciones los niños. Y directora, ¿podemos hablar un poco de qué está pasando en Bogotá? Es que el año pasado para esta fecha Bogotá casi estaba en ceros, o bueno, no tenía las cifras tan alarmantes que tiene hoy. ¿Qué está pasando en esta ciudad, pues, que se subieron las cifras de quemados por pólvora? Yo creo que las recomendaciones, Yoreli, son las mismas. Pólvora y familia sin expertos no es una buena decisión. Entonces, si usted no está en un manejo de juegos pirotécnicos por expertos, la decisión que debe tomar en su familia es no usar pólvora. Y quiero insistir en esto, no solo se trata de quien manipula la pólvora, sino de quien la está observando. Y lo segundo que quisiéramos resaltar, y creo que Marta ya lo hizo, pero insisto en ello, es que hemos visto una creciente quemadura asociada al alcohol. Ha crecido casi en un 40% frente al año pasado la combinación de quemaduras asociadas al alcohol. Entonces, realmente son decisiones muy poco inteligentes tomar trago y manipular pólvora, o tomar trago y manejar, o tomar trago no legal. Y creo que ahí tenemos, digamos, 3 riesgos y una única decisión, que es la decisión inteligente de proteger su vida, su seguridad, su integridad y la de su familia. Sí, es muy importante entender que las quemaduras, y hablando básicamente de quemaduras, claramente son mucho más frecuentes durante todo el año las quemaduras por líquidos calientes. De hecho, con el Ministerio estamos empeñados en hacer todo un ejercicio con ese tipo de quemaduras, pero eso es otra esfera distinta a esta, porque estas quemaduras por pólvora o lesiones por pólvora, no solo quemaduras, ocurren en un corto periodo de tiempo, ligado a otras festividades, de una manera predictiva. Además, nos ocurren exactamente fecha a fecha, tienen unos patrones que son predecibles, tienen unos comportamientos que son conocidos y pueden ser cambiados. Luego, el fenómeno es de interés en salud pública porque lo estamos viendo. Diríamos en el argot popular, está cantado lo que va a pasar y nos pasa cada año. Respecto a Bogotá, pues hay que recordar que Bogotá y todas las entidades territoriales, mucho más Bogotá, que es un distrito, son los primeros respondientes, tienen unos fenómenos propios y son las autoridades locales las responsables de no solamente entender ese fenómeno local, sino intervenirlo. Ellos tienen además la potestad legislativa para hacer la regulación que sea necesaria o que consideren pertinente para la protección de la ciudadanía. Entonces, esa pregunta es muy importante y debe ser respondida por las autoridades de Bogotá. Hola, buenos días. Juan Carlos Mira, de Citi. Tengo 2 preguntas. La primera es, en Cúcuta la policía está intensificando los operativos en la frontera para que no se dé el paso de pólvora desde Venezuela, y en Santander tengo entendido que la primera persona quemada por pólvora fue una joven de origen venezolano. Entendiendo que hay muchas personas de ese país acá, que esa práctica en Venezuela es muy común, ¿cuántas personas venezolanas se han quemado en este momento en Colombia?
y cómo se está trabajando con esta población. Y segundo, recordar el tema de las sanciones, que es importante para las familias, para que lo tengan en cuenta, pues por si los niños se queman y demás. Juan Carlos, yo no tengo ninguna asociación entre Venezuela, Pólvora, Colombia. Yo lo que creo es que hay un mensaje de unidad. Todas las personas que estemos en este territorio, en cualquier territorio, debemos proteger la integridad de la salud con decisiones inteligentes frente al alcohol, la pólvora y los accidentes, que no tiene nada que ver. El tema venezolano no lo hemos visto, no lo estamos midiendo, no lo estamos identificando como un factor de riesgo adicional, y por el contrario lo que siento es un creciente señalamiento hacia Venezuela, y lo que tenemos es que tratar de abrir los brazos, recibirlos, incorporarlos a la sociedad, y tanto los colombianos como los venezolanos, como los de otros países que vengan, deben protegerse de la pólvora, el alcohol, la manejada en esta Navidad. Entonces creo que no hay ninguna adición o factor de riesgo por esta razón. Eso, digamos, frente a la pregunta que usted nos hace en la primera parte. No sé, Marta, sobre la segunda parte. No. Las sanciones son las que el ICBF y la policía les han explicado a ustedes. Cuando hay un lesionado y es menor, el ICBF tiene todos unos procedimientos de indagación que van desde amonestaciones, digamos, hasta las medidas mayores, digamos, con la patria potestad y eso. Y para el tema de manipulación y el tema de transporte, almacenamiento ilegal, dependen de la normativa que la ciudad tenga. Y recuerden que es el alcalde y el gobernador quien tiene la potestad de poner esa normativa. Entonces, cada territorio es autónomo para tener una regulación propia, y pues ahí están digamos, cuando se infringe o no la ley. Si yo pudiera solo complementar algo, lo que nos preocupa es que en virtud de esas supuestas sanciones hay personas que no consultan cuando los niños se queman, como usted sabe. Entonces, bien lo dijo la doctora Marta, una vez el ICBF conoce el caso, a través del instituto empieza un proceso de investigación que no conduce necesariamente a la pérdida de la patria potestad o a ese tipo de cosas o de mitos que hay. Hay que consultar, hay que llevar a los niños a los hospitales, y el ICBF tiene un manejo especializado para poder organizar adecuadamente cuál es la información del caso y tomar decisiones dependiendo de lo que suceda. Pero el mensaje debe ser: que madure el niño, consultar, punto. Lo más grave es no hacerlo, y eso sí puede acarrear otro tipo de sanciones muy graves. Mucho más grave, es mucho más grave que usted se identifique que no ha llevado a un menor a recibir atención a la lesión en sí misma, mucho más grave como delito. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Catalina Gómez de Colprensa. La pregunta es, ¿cuál va a ser el protocolo que se va a seguir el día de hoy, que es el inicio de las novenas con las autoridades, para primero pues evitar pues un mayor número de casos de quemados con pólvora, y pues también manejo de pólvora estando alcoholizado, y también pues digamos en los centros de salud para pues la atención a las personas quemadas? Yo empezaría diciendo que agradecemos la presencia de ustedes acá. Esto es lo más relevante, que nos ayuden a difundir esta información. Hoy es un día especialmente crítico porque empiezan las novenas, y durante los siguientes 9 días y después Año Nuevo y Reyes tenemos que estar reforzando ese mensaje. Las autoridades están informadas desde hace, digamos, en los últimos 30 días. Este ministerio ha sacado 3 circulares, 2 de ellas en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, 1 con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, orientada a cada uno de esos riesgos: pólvora, metanol o alcohol, digamos, de no buena calidad, y el tema de accidentes de tránsito. Y las directrices para las autoridades están en esa circular. Nuestro llamado es a intensificar el trabajo en estos últimos días de gobiernos locales, y lo segundo, el llamado a todas las personas a tomar decisiones inteligentes en esos segundos que salvan vidas. Muchas gracias.